Buenas noches, soy Max Trujillo Vera, profesor del aula de economía Ronald Kuas. En esta clase vamos a hablar acerca de qué es la demanda, los factores que afectan la demanda y los cambios en la demanda. Cuando definimos qué es el mercado, al hablar del sistema, dijimos que el mercado es el instante donde los oferentes y los demandantes se ponen en contacto para realizar una transacción económica. ¿Qué es la demanda? La demanda estudia la actitud de los consumidores cuando adquieren bienes y servicios en un mercado determinado. Si bien es cierto que es muy importante tener el dato estadístico de la cantidad comprada, sin embargo, es mucho más valioso conocer cuáles son las determinantes del comportamiento de los consumidores cuando adquieren el producto. Y en la toma de decisiones es más importante conocer cuál es la ley que gobierna el comportamiento de los consumidores que solamente el dato estadístico. ¿Cuáles son los factores que afectan la demanda? Una de las variables que afecta a la demanda es el precio. El precio es la cotización del bien o servicio del producto que se genera por el acuerdo entre los oferentes y los demandantes. El precio nominal es el precio que se exhibe en la etiqueta de la cotización. Pero lo que paga realmente el consumidor es el precio nominal más el costo de oportunidad, integrado por el tiempo de espera, la calidad del servicio que se le presta, la limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, mal haríamos tomar decisiones solamente en función del precio nominal. Si bien es cierto que en el ejercicio que tenemos al frente, el kilo de esta fruta vale 10, pero el verdadero precio es 10 más el costo de oportunidad, más menos el costo de oportunidad. La otra variable que afecta a la demanda son los gustos y las preferencias. Los gustos y las preferencias significan la intensidad en el deseo que tienen los consumidores por los bienes y los servicios. Los gustos y las preferencias no nacen con las personas, son consecuencia de la socialización que tienen los individuos, producto de que los seres humanos somos seres gregarios. La socialización se hace a través de la educación, a través de la familia, a través de los medios de comunicación. Si tenemos, por ejemplo, un profesor que ama la lectura, entonces nos incentivará a leer y tendremos una niña como el de la fotografía con una alta propensión por la lectura. Si tenemos una familia que le encanta la lectura, también nos transmitirá ese deseo de querer leer. Y si tenemos amigos que nos inculquen la lectura, también seremos como la niña de la foto y nos gustará la lectura. Si tenemos medios de comunicación que incentiven la lectura, entonces también seremos como la niña de la fotografía que
le encanta la lectura. Entonces los gustos y las preferencias dependen básicamente del socializador. El otro factor que afecta a la demanda es la expectativa. La expectativa es el pronóstico que el agente económico hace del futuro económico. El pronóstico puede ser optimista o puede ser pesimista. Si el pronóstico que hacemos del futuro es muy pesimista, entonces nuestro consumo presente estará en función de esos miedos que tenemos. El ingreso es un elemento que se toma en cuenta en la toma de decisiones del consumidor. El ingreso es el dinero que obtienen las familias por haber alquilado sus factores de producción al sistema. Y si el ingreso se incrementa, un bien normal deberá también aumentar su demanda. Y si el ingreso disminuye, si se trata de un bien normal, la demanda también disminuirá. Pero vamos a ver más adelante que cuando se trata de bienes inferiores, esto no es verdad. La otra determinante de la demanda son los sustitutos. Los sustitutos son los bienes o servicios que se demandan uno en reemplazo de otro. Una marca de gaseosa sustituye a otra. Un bien importado es sustituido por un bien nacional, etc. Los sustitutos son un elemento importante en la planificación del consumo de las personas. Los complementos son bienes o servicios que tienen que ser usados uno al lado de otro. Sería imposible hacer un plato de ceviche si no se tienen los insumos necesarios. Sería imposible de que una señorita pueda salir a la calle si los zapatos que tiene no guardan correlación con el resto de su vestimenta e inclusive con su maquillaje. El tiempo es un factor que hay que considerar en la planificación del consumo. Existe el corto plazo, el largo plazo, el tiempo de mercado y también el mediano plazo. El corto plazo es un periodo de tiempo en el cual la capacidad financiera del consumidor permanece constante. Es decir, la curva de presupuesto permanece constante. En el largo plazo, la curva del presupuesto puede alterarse y esto puede afectar la canasta óptima. La población es un elemento que algunos textos consideran como parte de la planificación del consumo. En los modelos iniciales de microeconomía, la población no forma parte de las variables de la demanda. Y yo estoy de acuerdo porque la población lo que hace es medir la necesidad por el producto. Pero la demanda significa el ingreso que los consumidores están dispuestos a gastar. Por lo tanto, podemos tener en esta calle de la fotografía muchas personas, pero esto no significa que esas personas tengan dinero en el bolsillo para poder gastar. El clima es otro factor que se considera como determinante de la demanda.
La demanda en invierno es diferente a la demanda en verano y en otoño. Con el conocimiento de las determinantes de la demanda podemos elaborar una ecuación que nos exprese una relación funcional de la demanda con sus determinantes. Entonces podemos decir que la demanda depende del precio del ingreso, de los gustos y preferencias, de las expectativas, del precio de los sustitutos y del precio de los complementos, así como las otras variables que se puedan considerar. ¿Qué es la tabla de la demanda? La tabla de la demanda es la recolección de la información del comportamiento de los consumidores en forma tabular. En esta tabla podemos leer de que al precio de 12 no existe demanda, al precio de 10 la demanda es 4, al precio de 8 la demanda es 8, al precio de 2 la demanda es 20. Si tenemos la tabla de la demanda, podemos graficar esta tabla de la demanda. Y este gráfico se llama la curva de la demanda. La curva de la demanda estudia la actitud de los consumidores gráficamente. Si tenemos la curva de la demanda, podemos ajustar esa curva a una recta y tener la ecuación de la demanda. Esta ecuación de la demanda está conformado por el parámetro A, que se obtiene por la intersección de la curva de la demanda con el eje de la demanda. Es decir, esta recta se intersecta con la curva de la demanda. Ya eso lo llamamos A. B es la pendiente de la curva de la demanda y se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Es decir, dividimos el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Lo que estamos hallando es el ángulo de este triángulo. ¿Cuál es la ecuación de la demanda de la tabla que hemos mencionado? A es la intersección de la recta con el eje X, o sea, es 24. Y B es la pendiente de la curva de la demanda, es decir, el cateto opuesto, que es 24, dividido entre el cateto adyacente, que es 12. Y así tenemos entonces que la demanda es 24 menos 2P. El modelo, como dijimos en las clases iniciales, es la expresión matemática, gráfica, literal, del principio que gobierna el fenómeno económico. En este caso, el principio que gobierna la demanda. ¿Para qué sirven los modelos? Sirve para hacer simulacros. Y el simulacro nos permite enfrentar el modelo con una realidad de laboratorio. Y es vital para el ejecutivo para poder implementar medidas de gestión.